tema muy especial y a veces hasta controversial, porque es una forma de ver y de discernir las cosas, pero vamos a iniciar el tema en el día de hoy en base a una cuestionante, a una pregunta. ¿A qué tú le llamas fe? Amén. Y eso es algo que tú deberías preguntarles a alguien que esté contigo, que esté escuchando este programa, si vas en la radio, en el carro, si estás en tu casa. Yo quisiera que tú le preguntes a alguien que a qué ese alguien le llama fe. Y si tienes una respuesta contundente, fehaciente, convincente, entonces también la puede compartir con nosotros en nuestro momento interactivo para que entiendas a ver si es lo mismo decir tengo fe, si es lo mismo actuar en fe o si es lo mismo solamente teorizar, ¿verdad? Y no practicar lo que decimos, porque muchas veces nos quedamos en la teoría. Cuando una persona está pasando por un momento difícil, por un momento amargo, por un momento duro, nosotros en forma de consolación vamos y le decimos, ten fe. Ah, qué bueno es decir de boca, ten fe. Pero ponte tú los calzones, como decimos en el argot popular, por ahí, de aquella persona. Ve, métete en la falda de esa persona, ponte los zapatos de esa persona y pasas tú por lo que ellos están pasando. Vive tú el momento que ellos están viviendo, a ver si es lo mismo decirte en fe que obrar en fe, hermano Edward. Aleluya. Así es, yo creo que es así porque no, muchas personas, como nosotros compartíamos antes de entrar al aire, tienen una definición clara de lo que es la fe y pueden hablarnos muchísimo de este tema, pero la fe más que un tema teórico y un tema que nosotros podamos definir es básicamente un tema práctico. Y muchas veces nosotros sabemos la definición, lo que significa fe, pero cuando necesitamos poner nuestra fe en acción, entonces ahí como que vemos cierta discrepancia en esto. Y muchas veces el mismo Señor pues permite ciertas situaciones en nuestra vida para que nosotros entonces podamos poner en práctica lo que nosotros decimos, predicamos, lo que nosotros hablamos, porque realmente, como dice nuestro hermano Potalo, ¿verdad? El Evangelio me gusta la práctica, me gusta la práctica, no la teoría. Entonces yo creo que muchas veces nosotros nos limitamos a predicar sobre la fe, hablar de la fe. De hecho, hablando de eso, recuerdo ahora que el primer mensaje que yo di en la iglesia, recuerdo que estaba tembloroso, nervioso y todo esto fue hablando de este mismo tema de la fe y tomé como base Hebreos capítulo 11 y recuerdo como ahora ese día. Pero realmente nosotros, creo que la iglesia, creo que muchas iglesias han perdido el norte y ya no vemos nosotros ese accionar, esa fe que deberíamos tener en el Señor. Dice la palabra, que el mismo libro de la carta de los Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así Entonces, es. yo creo que toda nuestra vida cristiana debe estar basado en nuestra fe en el Señor Jesucristo, nuestra fe en Dios. Debemos apropiarnos de lo que nosotros creemos y la fe, definiéndolo algo así bien sencillo, la fe es la creencia que nosotros podemos tener. Muchas veces tenemos fe en una persona, pero en este caso nosotros estamos hablando de la fe, no de la confianza que nosotros ponemos en una persona, sino nuestra confianza que nosotros debemos poner en el Señor. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Y cuando nosotros decimos tener fe en el Señor, esto realmente debe manifestarse cuando nosotros tenemos una situación que realmente no podemos resolver con nuestra propia fuerza. Hay personas que están pasando ahora mismo situaciones difíciles que no depende de ellos, sino que depende del Señor. Hay personas que están pasando un problema de salud, necesita poner su confianza en el Señor. Hay personas que tienen deudas que no pueden manejar, deben poner su confianza en el Señor. Todo lo que
para el hombre es imposible, entonces ahí amerita que nosotros nos afiancemos y que pongamos nuestra confianza en el Señor. No solamente las cosas imposibles, lo que es posible y lo que es imposible. En todo nosotros necesitamos tener fe. Decía un predicador que yo escuché el otro día, él estaba hablando sobre la fe y él decía que nosotros necesitamos depender del Señor en todas las cosas, en lo que nosotros podemos hacer y en aquellas cosas que nosotros no podemos hacer, que tenemos que tener fe en el Señor, incluso para levantarnos, para acostarnos, para todo lo que nosotros vayamos a hacer, necesitamos tener la fe puesta siempre en el Señor Jesucristo, pastor. Amén, eso es así. Cuando hablamos de la fe, hermano Edward, y ustedes hermanos que nos escuchan, tenemos que aprender también a discernir o a entender que la fe tiene muchos renglones. Fe no es solamente creer en que algo va a suceder en mi vida y que yo lo voy a recibir. Podría ser que tú tengas fe, pero como usted decía, hermano Edward, es verdad, ha mermado muchísimo la fe en el pueblo de Dios. Esa creencia, esa convicción. Como dice la palabra en el libro a los Hebreos, capítulo 12, que la fe, ¿verdad?, es la certeza de lo que se espera, también es la convicción de lo que no se ve. Amén. Y que por la misma fe, todo lo que está hecho, todo lo que usted ve, todo lo que alcanzan a ver sus ojos, todo lo que usted sabe, fue hecho de lo que no se veía por la misma fe. Pero algo que me agrada en esto es cuando en la carta a los Hebreos dice que por la fe, y esto hay que entenderlo bien, por la fe alcanzó Abel más excelente sacrificio que hizo, más excelente sacrificio que Caín, ¿verdad? Y la palabra dice que aún muerto habla por ellos, habla de ellos. Entonces hay testimonio de una persona que tuvo fe. Ahora, ¿qué es tener fe? Obrar en obediencia a nuestro Dios y hacer lo que hacía Abel en favor de Dios y no lo que hacía Caín. Porque las ofrendas de Abel eran recibidas con muchísimo beneplácito, eran recibidas con muchísima alegría y contentamiento, más bien, simplificadamente, bien recibidas por Dios, pero las de Caín no eran bien recibidas porque eran ofrendas que no venían desde las entrañas de su corazón. Eran ofrendas que se hacían quizás para cumplir con algo, pero no porque sentían hacerlo. Entonces, cuando hablamos de fe, estamos hablando también de ese gran gesto al ofrendar, al usted ofrecer un sacrificio a Dios, al obedecer a Dios. Es algo más que creer, es algo más que creer que Dios puede hacer algo a tu favor. Fe también es creer que nosotros tenemos la obligación de hacer algo en favor de Dios. Entonces, cuando hablamos de fe, la gente simplemente se basa en que yo le estoy pidiendo algo a Dios y que Dios me va a cumplir. Y eso es fe. Yo estoy enfermo o enferma, yo le hago una oración al Señor o pido la oración y el Señor me va a sanar. Yo tengo una necesidad financiera, yo hago una oración o pido una oración a Dios con fe y el Señor me va a resolver el problema de finanzas. Pero yo tengo un problema de salud, entonces yo hago una oración a Dios y el Señor me va a resolver el problema de salud. No, fe es mucho más que eso. Y si usted lee la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, usted se va a dar cuenta de que fe no es solamente pedirle a Dios y que Dios haga por ti. Fe también es hacer algo por Dios, hacer algo para Dios. Y esto no lo está haciendo mucha gente en estos tiempos. El apóstol Pablo habló a los Gálatas en el capítulo 3 y dijo esta palabra. Y dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Escúcheme bien. Y el apóstol Pablo está hablando de que del espíritu de fe que debe tener una persona, y le está hablando a la gente de Galacia y le dice: oh Gálatas insensatos. ¿Cómo le dijo? Insensatos. Entonces, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es una pregunta que le está haciendo.
Entonces, en el versículo 2 le dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Entonces, fe es algo más que esperar algo material, esperar algo literal en tu favor de parte de Dios. El apóstol Pablo está reprendiendo a la gente de Galacia, diciéndolo que quién fue que lo fascinó, quién fue que lo indujo, quién fue que lo convenció para que ustedes no obedecieran a la verdad, ya habiendo visto lo que pasó con Cristo, ya habiendo visto al Cristo crucificado, ya habiéndole presentado a este Cristo. Entonces, ¿por qué recibieron el Espíritu? Le dice Pablo. ¿Lo recibieron por qué? ¿Lo recibieron por las obras de la ley o lo recibieron por el oír con fe? Y esto está pasando en el pueblo, que mucha gente han escuchado la palabra, mucha gente han oído con fe, reconocen al Cristo, saben lo que pasó, pero no están actuando en fe, hermano Eduardo. Bendito el nombre. Y ustedes, hermanos que nos escuchan desde cualquier parte del país y del mundo, señores, no es verdad que la gente tiene la fe que profesa, la fe que dice. La gente no se mueve en fe totalmente, la gente, pero si no tienes esa fe, pues tú tienes que reconocer delante de la presencia de Dios y decir, Señor, ayuda mi incredulidad. Yo creo que tú puedes hacer algo. Yo sé que tú eres el que lo hace. Yo entiendo y he escuchado y he oído lo que tú has hecho y yo creo totalmente que tú tienes el poder para hacerlo, pero ayúdame un poquito, Señor, ayuda mi incredulidad. Y es así, a sincerarse delante de la presencia de Dios. Ahora, la Biblia está preñada de tantos versículos y capítulos de gente que recibieron el milagro y lo recibieron por fe, aunque la Biblia dice que algunos no recibieron milagros porque no tenían fe. El Señor no es que no tenía el poder para hacerlo porque ellos no tenían fe, simplemente el Señor estaba esperando a que ellos estuvieran bien convencidos de que las cosas tenían que ser así. Pero según Mateo capítulo 9 versículo 27, vemos personas que se movieron con fe. Y este capítulo habla de dos ciegos que se pararon junto al camino. Óigame, eran personas que no podían ver con sus ojos, literalmente, pero estas personas tenían una visión espiritual. Ellos dijeron, bueno, no nos vamos a sanar de esta manera, pero yo sé que si este hombre que obra, este hombre que sana, ellos estuvieron convencidos de que estando cerca del Señor, de que viniendo a presentarse delante de Dios, ellos podían recibir un milagro. ¿Qué hicieron? Se pararon junto al camino. Algunos versículos hablan de un ciego, pero aquí no se está hablando de dos ciegos, sea uno, sean dos. Lo importante es que recibieron el milagro y lo recibieron por fe. ¿Qué hicieron? Simplemente pararse junto al camino. Ellos dijeron, nosotros estamos ciegos, pero yo no estoy sordo, yo no estoy mudo, yo no estoy inválido. Yo voy a hacer algo, yo me voy a mover en fe. Entonces esta gente se movieron en fe, se pararon en el camino, clamaron al Señor. ¿Y qué pasó? Recibieron un milagro. ¿Por qué recibieron un milagro? Y se movieron en fe, porque pensaron que haciendo ellos algo podían recibir algo de parte de Dios. Pero Mateo capítulo 9 verso 18 nos habla también de alguien, y ya hemos hablado acá, y este personaje es un principal de la sinagoga que no escatimó su posición, no escatimó su altura, no escatimó a qué nivel pertenecía, sino que él dijo, yo voy a moverme de una manera especial atrás de un hombre que yo sé que puede sanar a mi hija que está enferma. Entonces este hombre llamado Jairo salió al encuentro de Jesús y él salió creyendo en que Jesús podía hacer algo por él. ¿Cuántas cosas pasaron para que él pudiera desistir? Muchísimas cosas. Lo llamó, Jesús no fue de una vez. Jesús no le hizo el milagro de una vez. Más bien, él se quedó ahí y siguieron aconteciendo tantas cosas. Y Jairo perseveró en la petición al Señor. Y al final, ¿qué pasó con Jairo? Cuando Jesús llega a la casa, ya la hija estaba muerta, pero la fe de Jairo no. Ya le mandaron a decir, no moleste más al maestro, deja al maestro tranquilo porque ya no hay solución a tu problema. Los que le trajeron este mensaje no tenían fe de que podía suceder algo. No estaban convencidos de que Jesucristo había dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
Amén. Sin embargo, Jairo dijo, no, algo tiene que pasar. Yo voy a estar aquí hasta que este hombre vaya a mi casa. Se decide Jesús, va a la casa de Jairo. Jesús saca a quienes, los que estaban ya en el ritual, los sacó de la habitación. Todo el incrédulo se me va de aquí, porque ahora me toca a mí. Suspendan ese ritual, suspendan ese funeral, suspendan esa ceremonia, porque aquí llegué yo. Y cuando llegó Jesús, las cosas cambiaron en aquel lugar. La muchacha estaba agilada en una cama. ¿Cuántos años tenía la niña? 12 años. Registra la palabra. No es fácil perder a una niña de 12 años. No es fácil perder a una criatura de 12 años apenas comenzando a vivir su vida, apenas saliendo de la niñez para entrar en la adolescencia. Todavía no había llegado a la etapa de la pubertad. Sin embargo, esto es doloroso porque cuando un niño muere en una familia se siente mucho. No es igual como cuando ya muere una persona que está realizada, que ha vivido su vida, que ha terminado su carrera, que ha llegado a sus años. Y que sus signos vitales ya están para perderse. Es una niña de 12 años. Jairo persevera, consigue que Jesús vaya a su casa y la niña se incorporó cuando Jesús declara la palabra en arameo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó. ¿Por qué se levantó? Por la persistencia de Jairo y porque él obró en fe. Y aunque le avisaron que ya la niña había muerto, él dijo, yo voy a perder la fe cuando Cristo se muera, pero mientras Cristo viva, yo voy a moverme en fe. Eso es fe. Ahora mi pregunta es la siguiente, ¿a qué usted le llama fe? Usted se está moviendo como Jairo, se está moviendo como Bartimeo, se está moviendo como estos dos ciegos. Usted no se está moviendo de ninguna de esas maneras, pues usted no va a ver a Dios obrar en favor de su vida. Muchas veces Dios quiere obrar en nuestro favor, pero nuestra incredulidad realmente es como una pared divisoria, es un obstáculo que nosotros ponemos para que la obra del Señor no se lleve a cabo, para que no haya una manifestación del poder de Dios. Eso es así, es asunto de creer, Edward, en que Dios todavía puede usar a los hombres. Y creer y confiar en la palabra. Lo que sucede es que hay muchas personas que no han conocido la santa palabra del Señor y las promesas que en ellas hay. Si usted lee la Biblia, si usted busca aquí, usted se podrá dar cuenta de que aunque Jesucristo personalmente hacía muchos milagros, también hubo personas que hacían milagros. Ahora bien, no lo hacían en su nombre, sino en el nombre de Jesús. Nosotros como seres humanos somos usados por Dios, buscamos al Señor, nos metemos en la intimidad de nuestro Dios para que el Señor nos dé la autoridad, para que con la anuencia de Él nosotros podamos invocar su nombre y podamos así hacer en nombre de Cristo o que fluyan a través de nosotros en el nombre del Señor los milagros que las personas necesitan. ¿Qué es tener fe? Fe es moverse como se movió esta mujer, según Lucas capítulo 8, verso 43, que fue la mujer cuando Jairo fue a buscar a Jesús, que Amén. Jesús se quedó y siguió enseñando, pero ahí en el medio, en ese intervalo, ahí apareció una mujer con una gran necesidad. Una mujer que todavía no se había volcado en fe, en creer en que el Señor podía sanarle, porque había hecho muchísimas cosas antes de buscar el último recurso para ella, para su vida, que era venir al Señor. Esta mujer con una gran fe, ya habiendo perdido la fe en aquellos que ella había invertido el dinero. Y esto es lo que está pasando en estos días con muchas personas que han puesto la fe en el hombre, han puesto la fe en la ciencia, han puesto la fe en la sabiduría humana y no la han puesto en Dios. Entonces se han gastado todo lo que tenían, se han gastado todo. Han ido a brujos, han ido a adivinos, han ido a hechiceros, han creído en fábulas, han creído también en cosas de nuestros antepasados, nuestros ancestros que le inculcaron y le metieron ahí. Cuando se ven enfermos y una enfermedad que el médico no da con ella, le dicen, vete, que eso fue un mal que te echaron. Sí. He escuchado muchas personas, me echaron un mal, oye, pero el mal se vence con el bien. ¿Y quién es el que tiene el bien en sus manos? Se llama Jesús de Nazaret. Entonces, en nombre de Jesús, todas esas cosas te tienen que ir. Cuando estas cosas se rompen, ¿cuándo se rompe esto? Cuando tú te vuelcas en fe
y va a Cristo, viene a Él y dice, yo sé que yo he hecho muchísimas cosas, yo sé que lo que yo he hecho no está correcto, además no he recibido nada por hacer esto, pero ahora yo voy a tocar el borde del manto del maestro, como dijo la mujer del flujo de sangre en este acontecer, y yo sé, dice ella, como dijo, yo sé, o sea, ella tenía la convicción. Ahí entra en acción lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La mujer dijo, yo sé. Es tiempo de que usted declare en esta hora por su boca, es tiempo de que usted se acerque al Señor, es tiempo de que usted venga a Cristo y diga esa palabra que dijo la mujer del flujo de sangre. Yo sé tan solo que si yo toco el borde del manto, ni siquiera su cuerpo, Él no tiene que poner la mano encima de mí, Él no tiene que orar por mí, yo no tengo que pedir una oración. La mujer estaba convencida de que si tan solo pudiera tocar el borde del manto de ese maestro que andaba enseñando y sanando, ella recibiría la sanidad.